Amigo Neto, freestyle, te meto en el momento. Un MC, dos MC, tres MC, un intento. Frescolate es el hijo del hip hop. Bursaco, mi barrio, mi gente. Sé que moriremos todos, mi rap vivirá para siempre. Cuando el ego crece, la cabeza se te achica. Agradece a tus amigos por estar si se complica. Mi rima es histérica, pero qué rica que es. El público es el juez, los críticos no se rescatan. Vivo sin miedo aunque los raperos buenos los matan. Yo viajo con mi música, otros viajan con la Biblia. Soy el sueño del artista que triunfa por su familia. Frescolate es un pibe de barrio que empezó bailando breaking, después se metió con el graffiti y finalizó con el rap. Atención unánima, Argentina, Frescolate. Mi infancia fue muy buena, la verdad que no me puedo quejar de nada. Mi familia, dentro de todo, me pudo dar todo lo que pudo. Jugaba mucho con mi hermano, con los muñecos de He-Man, veía mucho Transformers, Thundercats. Me gustaba mucho ir a alquilar películas con mi papá. Más adelante mi papá puso un videoclub y bueno, me empezó a gustar mucho toda la cultura del rap. Cuando veía en cualquier película que sonaba rap, la ponía el grabador al lado de la tele para grabarlo con los cassettes. Mis inicios de chico fueron con Michael Jackson y gracias a Michael me metí en el arte más que nada y más adelante conocí el break. Mis inicios en el hip hop fueron con el breaking. Ahí me di cuenta que era mi pasión el hip hop, cuando vi Beat Street. Entendí que eran 4 elementos y que todo tenía que ver. O sea, el DJ ponía la música para que el MC rapeara, para que los b-boy bailaran y el ambiente siempre estaba todo lleno de graffiti. Eran los 4 elementos. Y para mí el hip hop es mi vida, es todo. O sea, viene Dios, después la familia y después viene el hip hop. Y yo con mi hermano cuando éramos chicos siempre soñábamos con ser campeón del mundo en algo. Obviamente en fútbol, por Maradona, porque en el videoclub de mi papá teníamos la película Héroes y la veíamos mucho, la del 86. Uno puede llorar por la madre, uno puede llorar por la patria, uno puede llorar por la mujer que ama. A mí no me da vergüenza llorar por el hip hop. El freestyle empezó como un juego con mis amigos a raíz de que vi un video de Supernatural rapeando. Lo que más me influenció en mi rap fueron los raperos de los 90 como B.I.G., Tupac. DJ, ponete un tema de rap, uno de Biggie, o uno de Tupac, uno de Budan, o Redman con Method Man, aunque sea ponete uno de Rakim, de Big Bang, del hip hop soy fan. Empecé con la vieja escuela, obviamente, Randy MC. Empecé con Cypress Hill, fue con Sugar Hill Gun, Mel Mel, Curtis Blow, Carrepon, MC Jam, B-Street, Breaking, Electric Boogaloo. Y si quería ser rapero tenía que ver Crash Crew. Ahí me metí con el freestyle y le empecé a dar y a dar. Cuando viajo a México, ahí empieza lo que es la competición internacional, por así decirlo, porque empiezo a ir a locales, siempre habían cypher, ronda, y ahí empiezo a rapear. Y como no me conocía a nadie, le competía a cualquiera. Firmo el contrato con Evi Quintanilla, de Cumbia Kings, el hermano de Selena, la cantante mexicana. Me cajonearon por 4 años, así que del 2004 al 2008 ese disco no salió. Había puesto todo en ese disco y estaba en un momento en el que me sentía bien seguro con las canciones que tenía, con el estilo definido, un rap bien argentino. No estaba buscando un producto para vender, bueno, vamos a hacer esto, no, simplemente estaba haciendo rap como a mí me gustaba. Después ya me fueron conociendo y se fue empezando a correr la bola. El argentino rapea bien, rima bien, hace freestyle bien. Eso fue 2003 más o menos, 2004. Y ya para cuando llegó la batalla de los gallos, 2005, ya estaba listo y preparado para lo que era una competencia internacional. Yo no me vendo, sorprendo, sabes de dónde vengo. Con un flow tremendo, de nadie dependo porque tengo estilo y lo defiendo. Ni Kendo Caponi, ni Tony Montana, ni Moni, mi pana, disparo como Nirvana. Van a ver cómo domino la lengua de la hispana. No me ganan sin ganas, sin ganas se van. Se va, se eleva man, por eso no le va mal. El estratega llega, juega, entrega, estrategia regias, nunca plagio. El virus del hip hop es claro, lo que contagios. Mágico, mi rap maquiavélico como Pac, métrico y eléctrico como Jason bailando tap.
Malabarista de frita, contrabandista sobre pistas, rimas jamás vistas para escépticos. Soy técnico, un Decepticon, con visión, convicción, con una condición. Mi misión, cambiar el juego, llevarlo a otra dirección. Conecto versos directos, perfectos que rompen tus textos. No puedes contra el maestro fresco, es correcto. Estás fuera de contexto, por eso no te contesto. Dejo el corazón contento porque no pierdo el contacto. Sigo fiel a mis raíces, con el barrio tengo un pacto. Ser el número uno del mundo, por eso ninguno pudo con este boludo de jonudos en gargantas de los que se hacen los duros. Frescolate, México, never die. Speed. Que me acuerdo que llego a Argentina y la gente no me dice Frescolate, me dice campeón. Entonces era como medio fuerte, era muy fuerte que te digan campeón de una así. Ser campeón es eso, es poder poner en el mapa Argentina y haber sido el primero, mejor porque campeones van a haber muchos, pero siempre se va a recordar el primero y eso es la diferencia de los otros campeones, que obviamente hoy día evolucionó mucho y cada vez es mejor el nivel y todo, pero como el primero es el primero, ¿no? Y fama realmente nunca tuve, fui conocido. Creo que la fama cuando no puedes salir ni a la esquina. Yo nunca me pasó eso. Yo, estamos en Susana, no toques el control remoto. Después de esto, Susana, quiero la foto. Por favor, mi grupo Aniquilación. La gente me conoce, Frescolate es el campeón. Voy bailando con el Maxi. Si no te gusta esto, Fresco ya te paga el taxi. ¿Qué querés que diga? El Fresco te castiga. Después de esto, ya sabes, preséntame a tu amiga. Tu manía es corta. Tu manía es corta. Altibajos, sí, en mi carrera tuve un montón. Fue cuando viajé a México la última vez, que quedé en situación de calle, caminando por la calle en México a la madrugada, a cualquier hora, me despojé de mis cosas y nada, terminé como un linchera, así todo barbudo, ampollas en los pies, tanto caminar, flaco, de no comer, de no tomar agua, me despojé de todas las cosas que tenía, los bienes materiales y terminé en un psiquiátrico internado que me llevaron unos amigos. Y ahí estuve un tiempo, hasta que vieron que yo era un pibe normal, que había pasado por algo malo. Y entonces dijeron, bueno, el chico ya se puede ir a su país, ya está bien. Y ahí el que me ayudó fue Jesús, me ayudó Dios. A partir de ahí, todo lo demás, obviamente, familia, amigos. Pero hay veces que cuando pasan cosas así tan fuertes, hay mucha gente que también se aleja porque tampoco sabe cómo manejarse ante esa situación. Yo no sabía manejarme ante esa situación y es obvio que otros amigos míos tampoco sabían qué hacer, y más porque yo estaba en un país extranjero. Realmente tuve que hacer un tratamiento, que después el tratamiento lo cumplí. Y bueno, gracias a Dios ahora estoy joya, de vuelta para adelante, haciendo música, haciendo rap, bailando. Del rapero en igual, no me importa el que dirán titán, ni rap sin talismán, acá no hay filtros como en Instagram. Son micros y litros cilindros que sincronizados van, con cónicos can. Tengo la habilidad de intimidar y sin mirar adivinar, vine a rimar. Mi vida no es imaginar un mundo como John Lennon, con un futuro más oscuro que el traje de Venom. Dame otra oportunidad, aporta un poco humildad, no es un fallo muy grotesco. Dice el disco de RAP, ese mismo año fui el único, creo que en el mundo, en competir en dos competencias de dos elementos, como es Batalla de Gallos, que es el elemento del rap, y en la de Break, que es BC1. Fui el único en el mundo que clasificó en las dos, ¿no? O sea, entre cientos de B-Boys, que entre los 16. Y entre cientos de MC de Argentina, que entre los 16. O sea, que me sentía como diciendo, bueno, a esta edad puedo competir en los dos elementos. Algo que pensé que era imposible para mí porque practicar tanto rap y tanto break al mismo tiempo es muy difícil a nivel de competición. Se puede hacer, pero nunca lo había hecho a nivel de competición. Así que haber estado entre los 16 mejores B-Boy de Argentina y entre los 16 mejores MC de Argentina fue un logro para mí. Fue más o menos el momento en el que hice el disco de RAP y en ese momento me sentía muy inspirado para hacer música. Yo tengo que decir algo y no salgo, me escribo un tema largo, notado. No vas a notarlo ni anotarlo, te da el tiempo. Que los raperos buenos no somos un buen ejemplo. Yo estoy contento, atento con lo que escribo. Si me deprimo el micro mismo cuando yo le rimo. No miento cuando grabo, no soy un vago. De ritmo soy esclavo, hago estragos. Frescolate hoy, yo vivo mi sueño. O sea,
Vivo del rap que a mí me gusta hacer, de lo que amo, con mi gente, con mis amigos, con la cultura. Y lo poco me hace feliz. Lo que me hacía feliz de chico, me sigue haciendo feliz. ¿Qué es eso de compartir y conocer b-boys del mundo que antes admiraba? Hoy los conozco, hablo con ellos, tengo trato, los pude conocer, pude bailar, pude compartir un cypher, una ronda. Lo mismo con raperos, pude compartir con raperos que admiraba, que admiro, como Chuck D de Public Enemy, rapear con él, que en el escenario me pase el micrófono, estar con Alchemist, que es el DJ de Eminem, que me invite a ver el show de Eminem gratis, estar en su hotel ahí, escuchando sus pistas, rapeando con él, contándole mi historia, contando mi historia de Eminem, él a mí. Vivo mi sueño, vivo del rap que a mí me gusta, sin tratar de vender un personaje ni vender nada. Obviamente que me gusta hacer otros estilos, pero vivo de lo que me gusta, del baile, que es el breaking, y del rap, haciendo el rap que a mí me gusta y el baile que puedo hacer por el tiempo que llevo entrenando. Me gustaría entrenar más, pero vivo mi sueño, vivo lo que amo, contento haciendo música dentro de todo lo que puedo, y haciendo el rap como podría hacer raperos de Estados Unidos que capaz hacen rap y no son millonarios, pero viven bien de lo que hacen y son leales a la cultura y son fieles, como también pasa en Chile. Tengo muchos amigos chilenos que viven del rap hardcore, del rap underground, viven rapeando hip hop a pleno, no buscando un hit, no buscando un super video, sí, haciendo algo bueno, de calidad, pero no buscando la comercialización de mi arte. Si la comercialización de mi arte llega y no hace que yo tenga que cambiar mi forma de ser, mi forma de escribir, o mi forma de vestirme, o mi forma de manejarme, voy a ser feliz. El día que tenga que empezar a cambiar mi ropa, a cambiar la forma de decir, o manejarme de ciertas maneras en las que van en contra de lo que yo siento, de lo que yo represento, bueno, ese va a ser el día en que no me va a motivar seguir haciendo esto. Quizá lo haga, pero como algo laboral, para poder seguir adelante con mi vida, si el día de mañana tengo familia. Si yo le pudiera dar un consejo a los chicos de hoy, le diría que estudien mucho. Si realmente les interesa el hip hop, que estudien mucho, que sepan quiénes son los que vinieron antes, quiénes son los que están ahora. Porque aprendiendo del pasado, uno puede saber para dónde va a ir el futuro. Si uno no sabe nada de su pasado, es como que no sabe, se pierde su identidad, que es lo que quiere hacer. Entonces, que escuche mucha música de otro género, si puede ser, si le gusta, que escuche mucho rap, sea en inglés, sea en castellano, no importa, pero que tenga mucha información, porque eso le va a abrir la cabeza para poder hacer música y viajar, rodearse de mucha gente, siempre. Que compitan contra uno mismo, que la competencia más difícil siempre es contra uno mismo. Que al otro le puede ganar, pero el otro al otro día te puede volver a ganar. Eso no se sabe, pero si vos competís contra vos mismo, es una competición constante, una evolución constante que uno va manteniendo contra uno mismo. Así que le diría que se tengan mucha fe, que sean apasionados con lo que hagan, que traten de ser lo mejor, sea lo que sea cualquiera de los 4 elementos, que traten de ser lo mejor. Y después se ve, lo difícil no es llegar, sino mantenerse para mí. Hagan lo que hagan, nunca podrán igualarlo. No podrán decir que no amo el rap. Sabes que no es verdad, jamás lo entenderán. Caerán, eso ya lo sé, perdieron la fe. Lo siento, pero ya fue. No podrán decir que no amo el rap. Sabes que no es verdad, jamás lo entenderán. Caerán, eso ya lo sé, perdieron la fe. Lo siento, pero ya fue. El tiempo pasa, el pasado pesa. El futuro siempre tiene una sorpresa. Yo no vivo de tus promesas. La plata y el poder.